Hola, mi nombre es Pedro Díaz Romo y en este video voy a resolver un ejemplo en donde se pueden aplicar los conocimientos adquiridos en la unidad 2 y la unidad 3 de la materia de álgebra lineal de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte, estudiada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Bien, comenzamos con el ejemplo. El problema se trata de describir los posibles flujos a través de la red de tuberías de agua que se muestran en la figura, donde el flujo se mide en litros por minuto. Lo primero que tenemos que hacer al observar la figura es establecer o construir un modelo matemático que represente estos flujos. Empezamos con el nodo A. En el nodo A se ve claramente en la figura que entran o pueden entrar dos flujos de agua. Uno que es de 5 litros y otro que es de 10. Por lo tanto, el total de flujo que puede entrar al nodo A es igual a 15. De tal manera que déjenme acomodar la hoja de Excel. Ok. Bien, entonces en el nodo A, que es en el que estamos trabajando, tenemos que la cantidad de fluido que puede entrar es de 15 litros por minuto. Ok, vamos a construir el modelo matemático. Va a ser igual, es decir, lo que entra al nodo es igual a F1, que es lo que sale, que es el flujo 1, más el flujo 4. Lo podemos ver aquí en la figura, ¿no? 15 en el nodo A sale el flujo 1 y sale el flujo 4, que no sabemos de qué cantidad estamos hablando, pero ya tenemos las variables. Es decir, que en el nodo A entran 15 litros por minuto y sale el flujo 1 y el flujo 4. En el nodo B haríamos lo mismo. Al analizar el nodo B, estamos aquí abajo, nos podemos dar cuenta que aquí va a entrar el flujo 1. Estamos en el B, solamente entra el flujo 1 y ese va a ser igual a lo que sale, que en este caso es 10 más el flujo 2. Aquí lo podemos ver. Entra el flujo 1 y salen 10 más el flujo 2. Para que se mantenga en equilibrio el sistema, así tenemos que hacer la representación matemática. En el tercer nodo, el nodo C, entonces lo que entra, estamos acá, es igual al flujo 2 más el flujo 3. Pues entra el flujo 2 más el flujo 3. Aquí estamos, flujo 2 más flujo 3, más 5. Y esto es igual a lo que sale, que en este caso es 30. Ya tenemos aquí el balance en el nodo C. Vamos con el nodo último, el nodo D. En el nodo D tendríamos que lo que entra es F4 más 20. O 20 más el flujo 4. Y esto es igual a lo que sale, que sería el flujo 3. Bien, tenemos ya construido el modelo matemático. Ahora hay que pasarlo a una forma que nos permita construir la matriz para después poder resolverlo por alguno de los métodos que ya hemos estudiado. Entonces vamos a poner los coeficientes independientes
del lado derecho del igual y a las variables del lado izquierdo. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: F1 más F4 es igual a 15. Aquí solamente intercambié de los lados del igual las variables y el coeficiente independiente. No se altera la ecuación, solamente los cambié. En el de abajo entonces nos quedaría que F1 menos F2, en este caso, como F2 se está sumando al 10, para pasarlo del otro lado del igual, lo tenemos que pasar con la operación contraria, que sería restando, para que se mantenga la igualdad. Entonces, F1 menos F2 es igual a 10. En la tercera ecuación, tenemos que F2 más F3 sería igual a 30, y como el 5 está sumando al F2 y al F3, pasa del otro lado del igual restando, serían 30 menos 5 igual a 25. En la última ecuación, dejamos el F4 del lado izquierdo de la igualdad, y sería igual a, pero tendríamos que pasar, a ver, aquí está, F4, ok, sería así, ¿no? Vamos a pasar este F4 del otro lado, para que sea F3 menos F4 igual a 20. Y después cambiamos los dos términos de la igualdad. Bien, entonces me quedaría F3 menos F4, y esto nos queda igual a 20. Bien, lo que hicimos fue pasar este F4, lo pasé del otro lado de la igualdad, por eso me queda F3 menos F4 igual a 20, y después cambié los dos términos los términos de la igualdad para que se mantenga y no tengamos problema. Entonces aquí vemos cómo ya tenemos todas las variables del lado izquierdo del igual y los términos independientes del lado derecho. Esto nos facilita poder construir la matriz que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a marcar aquí las variables F1, F2, F3 y F4, y sobre de ellas vamos a poner, o más bien bajo de ellas, vamos a poner sus coeficientes. Aquí nos estaría haciendo falta el coeficiente de solución o independiente. Ok, en la primera ecuación F1 vale 1, no hay F2, por lo tanto valdría 0. F3 tampoco hay, vale 0. Y F4 vale 1. Vale 1 porque la F4 y tanto la F1 como la F4 están siendo multiplicadas por 1, ¿no? Sería igual a 1 por F1 más 0 por F2 más 0 por F3 más 1 por F4 igual a 15. Y el coeficiente que multiplica las variables es 1. Siempre se toma así cuando no se indica ningún coeficiente, porque se entiende que están siendo multiplicados por 1. En la segunda ecuación, entonces, volvemos a tener a F1, que está multiplicado por 1, y F2, ahora tendríamos un menos 1, porque tenemos el signo negativo en F2, entonces F2 está siendo multiplicada por menos 1. F3 es 0 y F4 es 0 porque no aparecen en la ecuación, y el coeficiente independiente es 10. Aquí estamos. La tercera tenemos F2 y F3 y 25, entonces en F1 no hay, es 0, en F2 es 1, en F3 es 1, y en F4 0, y en F5, perdón, y en la solución 25. En la última ecuación tenemos solamente F3 y F4, F3 es 1 y F4 es menos 1 y el coeficiente independiente 20. Entonces ya tenemos aquí nuestra matriz.
Voy a hacerlo más grande para que lo vean con mayor claridad. Okay, ahorita ya nos interesa ver la figura, ya que ya construimos el modelo matemático y ahora vamos a trabajar con la forma de resolverlo. Esta matriz, si la intentamos resolver, ustedes la tienen que intentar resolver por el método de determinantes y se van a dar cuenta que no van a encontrar una solución. Si le sacamos el determinante a la matriz, lo voy a hacer aquí enfrente, con la función que ya conocemos, que es mdeterm, que es matriz o determinante de una matriz, y le sacamos el determinante a la matriz original. Esto nos da un valor de 0. ¿Qué significa esto? Que cuando dividamos las otras matrices sobre el 0, nos va a dar una solución indeterminada o infinitas soluciones. Entonces no podemos resolver esta matriz por el método de determinantes utilizando la regla de Cramer. Entonces tenemos que regresar a lo que estudiamos en la unidad 2 para intentar resolverla por el método de Gauss-Jordan. Okay, lo vamos a hacer. Entonces ya tenemos aquí el 1, nuestro pivote sería este 1. El primer elemento de la matriz. Okay. Y vamos a trabajar así. Bien. Para nuestra siguiente matriz, o nuestra primera iteración, esta es la iteración 0, tendríamos que convertir este elemento pivote en 1, que ya está, pero los demás elementos de la misma columna en ceros. Voy a copiar el formato. Estamos hablando de nuestra primera iteración y voy a borrar los números. Solamente lo que me interesaba era el sombreado. Ahora, como ya tenemos el 1, simplemente lo voy a copiar con el signo de igualdad y copio la primera fila. Le arrastro a toda la fila y me queda exactamente la misma que en la iteración 1. Ya no voy a explicar las operaciones, o nada más las voy a mencionar, pero no las voy a poner. Esto ustedes ya lo aprendieron en la unidad 2. Si hay alguna duda, pues les pido que regresen al video donde resolví matrices por el método de Gauss-Jordan. Entonces ahora tenemos que convertir este 1 en 0. Para eso tenemos que buscar un número que al ser multiplicado por toda la fila pivote de nuestra tabla actual, que es esta, nos dé un valor que al sumárselo a la fila 2 de la tabla anterior convierte este 1 en 0. Ese valor obviamente es menos 1, entonces voy a ponerle el menos, la celda que tiene el 1, la fijo para que todo se multiplique por ese valor. Después multiplico por la fila pivote de la tabla actual más la fila 2 de la tabla anterior y entonces ya convertimos ese valor en 0. Los demás, como ya tenemos el 0, los copio toda la fila anterior y también para la fila 3 va a ser igual a la fila 3 de la tabla anterior. Okay. Ahora puedo arrastrar toda la columna y ya tengo mi primera iteración. Le voy a quitar estos sombreados para que no perdamos de vista cuáles fue nuestra fila y columna pivote, y aquí nos marca un warning, un error. En realidad no es un error, sino que es una alerta de que la fórmula no está usando las celdas contiguas, pero en este caso no importa. Y hemos terminado la primera iteración consiguiendo lo que buscábamos. Este elemento pivote lo hicimos 1 y los demás elementos de la columna los hacemos ceros. Ok, entonces para nuestra segunda iteración vamos a cambiar el pivote. Entonces quitamos este sombreado y nuestro pivote va a ser el siguiente elemento que queremos encontrar, que queremos convertir en 1. Recuerden que en el método de Gauss-Jordan queremos convertir en 1 la diagonal de la matriz y todos los demás elementos en 0. Por lo tanto, nuestro siguiente elemento que tenemos que hacer 1 es este menos 1.
Entonces voy a sombrear su columna y voy a sombrear su fila. Entonces ya tenemos la columna pivote, la fila pivote y nuestro elemento pivote es -1. En la iteración 2, ahora voy a copiar los sombreados para hacer nuestra iteración 2. En la iteración 2, bueno, primero que nada borro todos los elementos y ya solamente quería trabajar con el sombreado. Este -1 lo tengo que convertir en 1 y obviamente lo voy a hacer dividiéndolo sobre sí mismo, porque -1 sobre -1 me da 1 positivo. Entonces, la fila actual, la fila 2 de la tabla actual va a ser igual a la fila 2 de la tabla anterior sobre el -1, en este caso selecciono la celda que tiene el -1 y la fijo con F4, le doy Enter y arrastro la fila. Entonces ya convertí este -1 en 1 y los demás elementos me quedarían así. 0 sobre -1 es 0, -1 sobre -1 es 1, 0 sobre -1 es 0 y luego -1 sobre -1 es 1 y -5 sobre -1 es igual a 5. Entonces tengo toda mi fila 2 de la iteración 2. Ahora vamos a convertir este 0 en 0, ya está. Como ya está, solamente voy a copiar la fila 1 de la tabla anterior. La operación sería que la fila 1 de la tabla actual es igual a la fila 1 de la tabla anterior. Ya arrastro la fórmula y ya tengo el 0. Le vuelvo a poner el sombreado para no perder de vista nuestra columna pivote. Ahora vamos a convertir este 1 de la tabla anterior en 0. Lo hacemos de la misma forma, igual, -1, menos el elemento que quiero convertir en 0, fijo, por nuestra fila pivote de la tabla actual, que es la fila 2, que es esta, más la fila 2 de la tabla anterior. Ya lo tenemos, arrastramos la celda y hemos convertido el 1 en 0. Le vuelvo a poner el sombreado. En la fila 3, la fila 3 de la tabla actual va a ser igual a la fila 3 de la tabla anterior, debido a que ya teníamos el 0 en el elemento que estábamos buscando hacerlo. Y hemos terminado nuestra iteración 2, donde convertimos el 1 del pivote, el elemento del pivote en 1 y los demás elementos de la columna en ceros. Ok, vamos ahora con la tercera iteración, para lo cual voy a copiar los sombreados. Estamos en la iteración 3. Borramos otra vez los coeficientes. Y ahora, ok, perdón, aquí tuve que haber cambiado primero los sombreados, perdón. Porque este elemento ya lo hicimos 1. El que tenemos que buscar hacer 1 ahora es este, que ya es. Pero ese es nuestro pivote. Así es, perfecto, ahora sí. Tenemos nuestro pivote, copiamos los sombreados. Cambiamos el número de iteración. Y borramos los coeficientes. Nuevamente nuestra fila 3, en el elemento 3, fila 3, columna 3, es nuestro pivote, y ya tenemos el 1, por lo tanto nuestra fila 3 de la tabla actual es igual a la fila 3 de la tabla anterior, y recorremos la fórmula, ya tenemos el 1. Aquí ya tenemos el 0, se hace la misma operación, nuestra fila 1 de la tabla actual es igual a la fila 1 de la tabla anterior. Aquí también ya tenemos el 0, hacemos lo mismo. Nuestra fila 2 de la tabla actual es igual a la fila 2 de la tabla anterior. Arrastramos las fórmulas. Ponemos los sombreados. Y solamente basta convertir, nos falta convertir este 1 en 0. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues es igual, menos el elemento que queremos hacer 0, que es -1. O sea, le ponemos menos para que le cambiemos el signo. Fijamos la celda. Multiplicamos por nuestra fila pivote de la tabla actual más la fila 3 de la tabla anterior. Al recorrer la fórmula hemos conseguido convertir el 1 en 0 y movimos todos los demás coeficientes. Ok, terminamos aquí porque nuestra siguiente iteración tendría que buscar convertir este 0 en 1, pero ya no se puede. Porque no le podemos hacer, no podemos dividir este 0 por ninguna
operación o por ningún valor para que se convierta en 1. Si multiplicamos por 1, 0 por 1 es 0. Si dividimos sobre 0, 0 sobre 0 es una indeterminación. De tal manera que ya aquí no tenemos solución. Cuando nosotros queremos convertir este 0 en 1, pues nos damos cuenta que ya no hay solución. ¿Esto qué significa? Bien, esto lo podemos interpretar de esta manera. Como f4, que sería el valor de la variable f4, no se puede calcular, esto significa que f4 puede tomar cualquier valor. Entonces podemos asignarle una variable t a f4 y el sistema quedaría de la siguiente manera. Antes de pasar al siguiente paso, voy a tratar de explicarlo con más detalle. En la ecuación o en la solución del sistema que encontramos, f4 no sabemos cuánto vale porque ya no pudimos encontrar el valor. Por lo tanto, podría tomar cualquier valor porque no está tomando ninguna restricción para el sistema. De tal forma que tenemos que buscar otra manera de encontrar cuánto valdría f4, conociendo lo que vale f1, f2 y f3 y conociendo también el sistema. Es decir, la red de tubería. Podemos inferir entonces que sabemos aquí que f1 es igual a f4, perdón, f1 más f4 es igual a 15 de la primera ecuación. De la segunda ecuación sabríamos que f2 más f4 es igual a 5. De la tercera ecuación que f3 menos f4 es igual a 20. Entonces vamos a empezar a trabajar con la primera ecuación. En la primera ecuación, f1, aquí está, más f4 es igual a 15. Esto lo sabemos por el resultado que encontramos de la matriz. Sin embargo, todavía no sabemos el valor que tiene f4 ni f1. Okay. Ahí estamos. Voy a quitar los encabezados para que nos permita, para que vean, tengamos un mejor panorama de lo que estamos haciendo. Bien, pues f1 más f4 es igual a 15. Sabemos que los flujos, también sabemos que los flujos no pueden ser negativos. De tal manera que el valor máximo que podría tomar f4 sería de 15. Lo voy a explicar adelante. En la segunda ecuación, sabemos que f2 más otra vez f4 es igual a 5. De la tercera ecuación, sabemos que f3 menos f4 es igual a 20. Y en la última ecuación ya no nos da el valor de f4, ¿no? Ahora, con este planteamiento, bueno, el libro, el ejemplo que les pasé, pues convierte la variable f4 en t. Yo no la voy a convertir, la voy a dejar como f4, la dejo marcada ahí para que no haya confusión con el material que les pasé. Pero se va a entender, espero que se entienda. Ok, bien, entonces vamos a empezar a analizar cómo podemos encontrar los resultados. De la primera ecuación vamos a despejar f1. Pues f1 sería igual a 15 menos f4. Y como f1 es un flujo de agua en litros por minuto, este flujo no podría ser negativo, es decir, que el agua no puede regresar, tiene que ser 0 o un valor mayor.
Entonces, si analizamos esta ecuación, nos podemos dar cuenta que el valor máximo que puede tomar F1 sería 15, porque si F4 sería 15, porque si F4 vale 16, 15 menos 16 nos daría menos 1, y es un valor que no es posible para un flujo positivo, o sea, es decir, que no puede regresar el agua por la tubería, de tal forma que el valor máximo que puede tomar F4 sería 15. Entonces, podríamos decir que F1 que F4 tiene que ser menor o igual a 15. De la ecuación 2, al despejarla, nos queda que F2 es igual a 5 menos F4. Y de manera análoga, entonces podríamos saber que F4 no puede valer más de 5. Porque si F4 valiera 6, por ejemplo, 5 menos 6 sería menos 1 y nos daría un flujo negativo, lo cual no es posible. Por lo tanto, el valor de F4 puede ser, en la primera ecuación nos lo restringe a que el máximo sea 15, pero en la segunda ecuación dice que el máximo es 5. Entonces, esta restricción es la que vamos a aplicar en el sistema, ya que si el flujo de F4 valiera, por ejemplo, 10, cumple con la primera ecuación, pero no cumple con la segunda. La segunda es más restrictiva y es la que nos va a servir para resolver el problema. Entonces, el valor máximo que puede tomar F4 es igual a 5. La ecuación 3, al despejar nos queda que F3 es igual a 20 más F4. Y aquí esta ecuación no nos aporta ninguna restricción para el problema, porque F4 aquí podría valer cualquier cantidad, ¿no? Porque no, al sumárselo a 20, pues nos da un valor positivo, por lo tanto F4 para esta ecuación podría valer 1, 0, 1000, cualquier valor positivo, y nos daría un valor posible de F3. Entonces esta ecuación esta ecuación no nos aporta ninguna solución para el sistema. Entonces ya tenemos nuestro primer valor para F4, que es 5. Ya explicamos por qué. Ahora, este es el máximo valor de F4, y el mínimo valor de F4, como ya lo habíamos explicado, es 0, porque no puede tomar valores negativos. Entonces encontramos de esta forma los coeficientes. Ok, a ver, déjenme ver. Pues el valor, voy a ponerlo de este lado, nuestra primera restricción. Entonces vamos a poner que, déjenme ver, aquí lo voy a poner. F4 tiene que ser mayor o igual que 0 y tiene que ser menor o igual que 5. Ya habíamos determinado por qué. Entonces, el valor de F4 va a ser mayor que 0 y menor que 5. Cualquier valor entre este intervalo es posible para F4. Puede valer 0, 1, 2, 3, 4 y hasta 5. Okay. Ahora sustituimos esos valores en las ecuaciones para encontrar cuáles serían los valores máximos y mínimos de las siguientes variables. Vamos a empezar con la de F1. Entonces F1, que ya dijimos que es igual a 15, menos el valor de F4. Si F4 vale 0, entonces el valor mínimo, sustituyendo el valor
mínimo de F4. Si F4 vale 0, entonces F1 valdría 15. Pero si F4 vale el valor máximo, que es 5, sería F1 tendría que ser 15 menos 5 igual a 10. Y hemos encontrado el intervalo en el cual se movería, en este caso sería el máximo, el valor máximo y el valor mínimo de la F1. Ya encontramos sus valores. Ahora podríamos ponerlos acá. Voy a copiarlo para evitar estar sacando los signos otra vez. Y F1 encontramos que su valor mínimo es de 10 y su valor máximo es de 15. Entonces F1 puede valer entre 10 y 15. Vamos a ver F2, ¿cuánto valdría? F2, despejándolo, como ya lo habíamos hecho, es igual a 5 menos F4. Si le asignamos a F4 su valor mínimo, entonces F2 valdría 5 porque sería 5 menos 0. Y su valor máximo sería de... si ponemos el valor máximo de F4, que es 5, sería 5 menos 5, 0. Y entonces aquí encontramos que el valor mínimo de F2 es 0 y el valor máximo es 5. Aquí serían cruzados, ¿no? Voy a quitar estos para evitar confusiones. Entonces F2, otra vez copio el formato y estamos trabajando con F2. Como ya vimos, su valor mínimo es de 0 y su valor máximo es de 5. Por lo tanto, F2 valdría cualquier valor entre 0 y 5. Creo que vamos bien. Okay. Iríamos ahora con F3. Entonces F3 es igual a 20 más F4. Si le asignamos el valor mínimo, sería 20 más 0, obviamente es igual a 20, y 20 más el valor máximo de F4 sería igual a 25. Por lo tanto, F3 tendría un valor mínimo de 20 y un valor máximo de 25. Y esta es la solución para este problema. Si deseamos revisarlo, podríamos hacerlo sustituyendo los valores máximos y mínimos o cualquier combinación de ellos en el diagrama, y al final tendría que mantenerse en equilibrio. Okay. Esta es una aplicación de lo que hemos aprendido en esta materia en un sistema de red que se puede extrapolar, como lo dejé en la evidencia de aprendizaje, a un problema de tránsito en una ciudad. Espero que este video les sirva para poder resolver la evidencia de aprendizaje, pero sobre todo para que entiendan la importancia del álgebra lineal en la carrera de logística y transporte, y cómo en otras materias pueden profundizar para resolver problemas más específicos con un mayor grado de complejidad, utilizando los conceptos estudiados en esta materia. Bien, ya saben que quedo a la orden en caso de que tengan alguna duda. Nos podemos ver hoy en la sesión de videoconferencia. Bueno, pues sería todo. Si les gustó el video, denle like. Gracias, hasta luego.